formales y que la lucha debe ir en contra de la minería informal, que es la que tanto daño hace al país, porque esta minería informal no está pues tomando los cuidados, Diana, ni está realizando los estudios técnicos o de impacto ambiental, sino que van y cavan sin ningún estudio técnico profundo y más bien dan pie y pábulo a que actividades ilícitas sean las que se financien a través de este tipo de minería ilegal que todos debemos combatir, no así la minería formal. ¿Qué tal, mi querida Luisa? Qué gusto poder saludar a toda tu audiencia y verte. En efecto, pues el trabajo es luchar precisamente por aquellos que destruyen el país, destruyen la tranquilidad, la seguridad de todos los ecuatorianos, y en efecto la minería ilegal es uno de ellos, y que no terminan únicamente en el tema de minería ilegal, sino que hay delitos conexos que afectan a nuestra sociedad, y es precisamente por ello que la Asamblea Nacional, desde sus atribuciones y competencias, lo que ha hecho es emitir normativa que regule ciertos actos, que permita también al bloque de seguridad, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, poder ejecutar su trabajo con total tranquilidad dentro de un marco jurídico que le permita precisamente ejecutar ese trabajo pues de manera tranquila, de manera eficiente, para combatir al crimen organizado, un crimen organizado que hoy no es un ladrón cualquiera que te arranche una cartera, pues es un ladrón que cuenta con todas las herramientas. Hemos visto en los diferentes allanamientos que ha hecho la Policía Nacional, el bloque de seguridad, en ese trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, la policía al frente, cómo desarticulan bandas, cómo desarticulan a aquellos enemigos del país, así hay que denominarlos, enemigos del país, que le hacen daño al Ecuador, que le hacen daño a las familias ecuatorianas, que están con armas de gran calibre, que vemos también ahí pantallas donde monitorean a los ciudadanos. Eso no puede darse, y es precisamente ahí donde nosotros como Asamblea Nacional, como legisladores, tenemos la potestad de entregar normativa que ampare, que proteja a todos los ecuatorianos y por supuesto a quienes están en primera línea defendiéndonos. Sobre todo, mi querida Diana, porque además el poder permitir que proyectos a gran escala, con el debido respaldo y sustento técnico, estudios de impacto ambiental, estudios de factibilidad y todo tipo de estudios que amparan la implementación y la práctica de minería responsable, de minería formal, van a permitir la generación de recursos importantes que hoy más que nunca requiere el país para poder acometer y atender las grandes necesidades que tenemos, y esa es una vía formal que goza de gran aceptación en el mundo, y que aquí no podemos cerrarle la puerta, más aún cuando necesitamos de recursos frescos para poder atender a vastos sectores sociales. Siempre con responsabilidad, cumpliendo con la norma, es lo lógico, ¿no? Claro que sí. Y eso es importante. Se promueve la minería ilegal y lo que se impide es precisamente la minería ilegal. Lo que reitero, Luisa, lo que le hace daño al país, porque la minería ilegal tiene delitos conexos, ahí está la trata, está el narcotráfico, el lavado, entonces son varios delitos que se acumulan en esto de la minería ilegal, y lo que se pretende es hacer las cosas de manera correcta, que exista el respeto también a nuestra Constitución, a las comunidades, siempre respetando la norma suprema, pero en beneficio de los ecuatorianos, porque el país necesita seguir avanzando. Claro, y para eso sí debe existir, por supuesto, y existe las normas que regulan esta práctica. Enhorabuena. Bueno, sé que has estado aquí en Guayaquil desde el día sábado, se realizó la Convención Nacional de ADN en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Cuéntanos cómo se vivieron los momentos en esta Convención Nacional, cuál era el objetivo. Danos detalles de cómo se vivió esa fiesta del movimiento oficialista. Bueno, muy contentos porque hemos congregado a la militancia, se ha conformado la directiva nacional, los directores provinciales, liderado por el presidente Daniel Noboa como su presidente nacional de ADN, muy contentos también de ver el cariño de la gente, de los militantes que acudieron este sábado para apoyar a este movimiento político que sí nació
de la iniciativa de un joven presidente que ha demostrado ese liderazgo, esa determinación para la toma de decisiones en momentos muy complejos para nuestro país, pero que también se ha elegido a diferentes representantes en nuestras provincias para que lideren el partido, para que también en su momento, cuando ya se tengan las elecciones, exista una sinergia entre cada uno de los directores provinciales y, por supuesto, tener los mejores cuadros y tomar las mejores decisiones dentro del partido político. ¿Qué aspectos fueron los que se consideraron al momento de escoger a los directores de cada una de las provincias del país y cuáles van a ser, de momento, sus más grandes desafíos? Bueno, lo importante y lo primordial para ser parte del partido político es la responsabilidad, la honestidad, la transparencia, el liderazgo que debe tener cada uno de los directores provinciales, esa pasión también por devolverle al país esa tranquilidad, esa representatividad de demostrar que sí se puede hacer una política distinta. Y yo creo que esa es una de nuestras grandes misiones, y sobre todo nosotros en la Asamblea Nacional y los directores provinciales como partido político, como representantes de ADN en las provincias. Una de las responsabilidades es devolverle esa credibilidad a los partidos y sobre todo ADN, que ha venido trabajando fuerte durante todo este tiempo, liderado por nuestro presidente. Y eso es necesario, el liderazgo de cada uno de ellos, la transparencia y honestidad para el trabajo y, por supuesto, que quienes quieran ser parte de este proyecto, quienes deseen unirse y sobre todo cuando vienen las seccionales también, sean elegidos los mejores cuadros que cumplan con los requisitos indispensables para ser parte de la política. Pues ese será un gran trabajo para quienes están al frente y seguir sumando personas que quieran luchar por el país. ¿Quiere decir que irán con cuadros propios? ¿Han descartado alianzas de alguna naturaleza de cara a estas seccionales? ¿Cómo se están preparando en ese sentido? Más allá de esta convención que era importante y elegir a cada uno de los directores provinciales. Bueno, eso es una decisión que se tomará en su momento y lo hará precisamente quien lidera el partido político, que es el señor presidente Daniel Noboa, y las directrices que se emitan al interior del partido se las tomará en el espacio y en el tiempo respectivo. Pero confiamos y, como reitero, querida Luisa, lo importante es que quienes deseen ser parte del movimiento, quienes deseen participar, que son decisiones ya internas, deben contar con probidad notoria, responsabilidad, capacidad y sobre todo con ese gran compromiso con el país de sacarlo adelante. Diana, has estado aquí el fin de semana, entiendo que hoy te vas a quedar también por acá por Guayaquil, pero alguien me contó que piensas ir hasta Durán. Cuéntanos un poco del trabajo en territorio, porque eso es muy importante y hay que rescatarlo. Ha sido una de las características del movimiento y de cada uno de sus militantes, de sus autoridades electas, de la militancia de ADN. Hacer trabajo de territorio, no solamente en el caso tuyo como presidenta de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, como legisladora, sino que ustedes recorren cada una de las provincias del país haciendo territorio, escuchando a la gente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste ayer domingo? A lo mejor descansaste un poco. ¿Y qué tienes previsto para hoy? Bueno, mi querida Luisa, aprovechamos la oportunidad también de estar en la provincia del Guayas. Yo soy asambleísta nacional y por ende mi participación es en todo el territorio nacional y lo que hemos hecho es visitar a nuestra gente, escucharla. Eso no debe cambiar más allá de la posesión que ya ha sido en su momento, porque el político no puede ser simplemente circunstancial, únicamente cuando estamos en elecciones, sino siempre. El ciudadano necesita ser escuchado y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir recorriendo el país, de seguir escuchando a nuestra gente y a partir de ahí también tomar decisiones, porque las leyes no se construyen únicamente en un escritorio o en la sede de la Asamblea Nacional, también se las construye en el territorio, escuchando, sabiendo cuáles son esas necesidades o prioridades que necesita la gente para poder tener un cambio de vida. Y nosotros estamos haciendo eso. El día sábado visitamos algunos barrios, ayer también estuvimos en algunas fundaciones que protegen, que apoyan mucho a nuestros adultos mayores. Me encanta ver cómo la gente también se compromete en ese sentido y lo que hacemos es seguir palpando, seguir observando y escuchando lo que sucede en diferentes provincias.
estuvimos en el Guasmo Sur también con una querida ciudadana que necesitaba apoyo, lo hemos hecho. Agradezco también al gobernador del Guayas que nos ha acompañado en este recorrido, y es importante también que el gobierno central, el ejecutivo, así como el legislativo, puedan unirse más allá de cualquier circunstancia, puedan unirse para poder fortalecer el trabajo que se realiza en territorio. Y el día de hoy haremos nuestra sesión, desarrollaremos la sesión de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana en el Cantón Durán, donde escucharemos las voces de los ciudadanos. De eso se trata, reitero, de escuchar a los ciudadanos. La participación ciudadana es un derecho fundamental que está establecido en nuestra norma suprema, y por lo tanto el día de hoy vamos a escuchar a varios ciudadanos residentes en Durán, y también pues vamos a estar compartiendo con otros colegas asambleístas que han pedido la participación dentro de la comisión, y ese es nuestro compromiso, seguir recorriendo el país. Seguiremos trasladando nuestra comisión del escritorio de Quito a todas las provincias del país. Iremos a Santo Domingo, ya estuvimos en el Napo en algún momento, posteriormente estaremos en Azuay, en Santa Elena, Santo Domingo, otras provincias conforme el cronograma que fue aprobado en su momento por la propia comisión. Y ahora que has estado aquí en Guayaquil, ¿qué te pide la gente, Diana? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es su mayor preocupación? ¿Qué quieren? ¿Qué más esperan del gobierno nacional? ¿Cómo evalúan el trabajo que ustedes vienen realizando? ¿Cuáles son las necesidades que has podido constatar en estas zonas populares del puerto principal, en donde también se dan, por qué no decirlo, en el Cantón Durán, en donde yo en lo personal como comunicadora seria reconozco del esfuerzo que hacen las autoridades? Sin embargo, la demanda siempre va a ser mayor en todos los ámbitos y en todos los órdenes versus lo que se puede hacer con los recursos que se tienen, pero siempre, como tú dices, en esa sintonía, escuchar qué hace falta, cuál es la preocupación, y de allí en adelante articular las acciones junto de manera transversal a las demás autoridades, a los ministerios, junto con los demás asambleístas, para poder atender las necesidades. ¿Qué te pide la gente? ¿Qué has podido palpar? ¿Qué requieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué les preocupa? Mire, desde lo que nos corresponde como legisladores, nosotros estamos haciendo un trabajo que es importante. Siempre digo, a veces el trabajo del legislador no es tangible, pero impacta en la vida de millones de ecuatorianos a través de las normativas que emitimos, las leyes que se entregan para el ordenamiento jurídico de nuestro país. Hemos hecho lo que nos corresponde dentro de nuestra competencia, dentro de uno de los principales poderes del Estado, como es el Poder Legislativo, la ley de transparencia, la ley de solidaridad, la ley de inteligencia. Todas estas normativas que han sido entregadas al país para el fortalecimiento de nuestra seguridad, sobre todo eso que es lo más importante, porque tenemos un gran enemigo. Aquí no se trata de un partido político o un ex líder político, aquí no se trata de eso, se trata de un enemigo común que tenemos todos los ecuatorianos, que es el crimen organizado, y justamente la Asamblea ha hecho lo que le corresponde, normativa que proteja a los ecuatorianos, pero lastimosamente en los últimos días, semanas, hemos visto cómo tratan de que estas normativas queden sin sustento, inconstitucionales, como algunos han planteado, pero son normativas que cuentan con todo el aval constitucional y legal para poder estar dentro del ordenamiento jurídico. Esto ha sido analizado, ha pasado por cada uno de los despachos, fue aprobado en mayoría, tiene la legitimidad para poder estar dentro del ordenamiento jurídico y para poder ser ejecutada por los policías y militares, los jueces y fiscales en su momento, para que puedan realizar su trabajo con tranquilidad. En ese sentido, y una vez que la Corte Constitucional está dando trámite y curso a cada una de las partes para que la defensa, tanto de quienes han presentado estas demandas de inconstitucionalidad, como del Ejecutivo, como de la Asamblea Nacional, puedan fundamentar la valía de sus argumentos, ¿qué esperas de la Corte Constitucional, Diana Jácome, como una ecuatoriana más y como presidenta de la Comisión de Transparencia, y que llegó a la Asamblea con un importante apoyo y respaldo popular? Bueno, lo que espero es que tenga sensatez, que tenga claridad y responsabilidad con todos los ecuatorianos, porque las circunstancias que vivimos no son fáciles para nadie, para el ciudadano de a pie, el ciudadano que se levanta temprano, para la madre de familia que lucha por sus hijos, para todos los ecuatorianos que trabajamos de manera honesta.
y lo que necesitamos es precisamente esa garantía normativa que permita ejecutar nuestro trabajo y sobre todo a quienes están en primera línea. Nuestro respaldo total a la Policía Nacional, a los militares que están trabajando por la seguridad de nosotros, pero si no existe o si no se puede aplicar un marco normativo, una ley que permita precisamente ejecutar su trabajo, claro que se encuentran en indefensión. Yo espero que la Corte Constitucional haga un análisis profundo, con la realidad que vivimos. No estamos en una situación en la que podemos bajar los brazos. El crimen organizado es nuestro principal enemigo. No estamos combatiendo contra un partido político, estamos combatiendo contra las mafias que seguramente hoy se están riendo. Son los principales beneficiados de la suspensión de estos 17 artículos en el que se incluye una transitoria. Y otra cosa más, es lamentable el dictamen que se emitió la semana anterior. Para mí fue realmente un golpe profundo saber que no se aprobó el registro de violadores, donde lo que se pretendía es generar una herramienta para poder proteger, tener una mayor protección para nuestros niños, niñas y adolescentes, donde lo que únicamente se pretendía, Luisa, es que existan los nombres de estos ciudadanos, de estos depredadores sexuales, para que no vuelvan a cometer el acto, para que no estén cerca de nuestros niños en una escuela, en un parque, en un barrio, en una urbanización, o que no pretendan trabajar en espacios donde hay niños, donde hay presencia de niños, y pues declara que vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación, y también vulnera la integridad física del violador. Entonces yo me pregunto, ¿y la integridad física y mental de un niño que es abusado, que es violado? ¿Dónde queda el derecho de un niño? ¿Acaso ahí no existe una ponderación de entender que ese derecho, el interés superior del menor, la protección integral del niño, la integridad física del niño, perdóneme Luisa, vale más que el de un violador? Porque no puede ser posible que un registro no sea válido, que la vía que se estableció en su momento por el presidente, que es la reforma parcial, no se le dé pues ese aval por parte de la Corte conforme el 443 de la Constitución para que pueda avanzar dentro de la consulta en la cual se la pretendía incluir. Lastimosamente no se dio, y eso me apena porque aquí quienes pierden son nuestros niños, son nuestros jóvenes. Seguiremos en la lucha, pero que también los ecuatorianos vean de qué lado están estos ciudadanos, de qué lado están los que no permiten que nuestros niños tengan mayor protección, pero sí un delincuente, sí un violador. Para eso también será la marcha que ha convocado el presidente de la República para el día jueves 11 de septiembre, que será en Guayaquil. Estará entre otros de los temas, el presidente ha dicho, una marcha por la paz y por la justicia en el Ecuador entero. Bueno, este es un clamor ciudadano, querida Luisa. Esta es la voz de los ciudadanos que debe escucharse, y una de las formas es precisamente pronunciándose en las calles con tal respeto, ¿no? Con tranquilidad, pero ahí estaremos buscando esa justicia, esa tranquilidad que se necesita, pero que no puede estar sujeta a 9 ciudadanos que sesionan en un edificio, que no están en las calles como nosotros. Yo los invito a recorrer, que sesionen en Durán, como nosotros, que sesionen en cualquier cantón de la provincia del Guayas, en Esmeraldas, en Santo Domingo también, cualquier provincia, para que vean más de cerca la realidad. Creo que eso les va a servir para que puedan fundamentar o sustentar sus sentencias en su momento. ¿Quiénes nomás van a participar en esa marcha? ¿Ha sido convocada solamente para Guayaquil o es para todo el país y quienes deseen sumarse y estar aquí en Guayaquil? Todos los ciudadanos del Guayas, de todas las provincias cercanas, de todo el país, están invitados a esta marcha en busca de la justicia, la democracia, la paz, sobre todo, querida Luisa, que lo que buscamos es unidad, porque el país necesita eso, unidad, coherencia, y es lo que nosotros vamos a seguir construyendo en este tiempo. No queremos divisiones, no queremos más odio. Eso hay algo que cambiarlo. Durante muchísimos años fomentaron eso, y hoy estamos en un proceso totalmente distinto de demostrar que se puede hacer política distinta. Política basada en el respeto, en la unidad y sobre todo en la responsabilidad y agradecimiento, la gratitud a todos los ecuatorianos que han confiado en nosotros y que nos han permitido estar en este espacio para legislar y para darles mejores opciones de vida a cada uno. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Está con nosotros en vivo y en directo la doctora Diana Jacome, asambleísta por ABN, presidenta de la Comisión de Transparencia del Poder Legislativo. Y a propósito de la Corte Constitucional,
con respecto al planteamiento que hiciera el presidente de la República de las 7 preguntas que en primera instancia había puesto a consideración, obviamente, del país, pero que primero tenían que pasar por la luz verde de la Corte Constitucional. Hay 4 que definitivamente no fueron aprobadas o no fueron validadas o no tuvieron la luz verde de la Corte Constitucional. Entre ellas, estimada Diana, no dan como válida, por ejemplo, la posibilidad de que los magistrados de la Corte Constitucional pudieran ser enjuiciados políticamente. Consideran que aquello no es pertinente, ¿verdad? Y consecuentemente tampoco la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál era la importancia o la validez de estas 2 preguntas en particular, tanto la del enjuiciamiento a magistrados como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana que planteaba el presidente de la República? ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el trasfondo de estas preguntas? ¿Y qué va a pasar ahora cuando la Corte Constitucional ha dicho no, esto no es válido, no es permitido que se enjuicie políticamente a los magistrados y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que seguir? Bueno, hay 2 preguntas ahí muy importantes que usted ha mencionado. El tema del Consejo de Participación Ciudadana considero que perdió su esencia, la participación ciudadana, involucrado en actos que están siendo investigados por la Fiscalía, donde vemos que ciertos ciudadanos que eran parte de ese consejo están prófugos, y así un sinnúmero de actos que ponen en entredicho a una institución que, como bien es parte de uno de los poderes del Estado. La representatividad ciudadana pues ha quedado en entredicho en ese espacio donde hemos visto que se transan los cargos, donde se ha visto a través de chats cómo se negocian espacios, y eso no es posible, cómo hay tráfico de influencias, de lo que se está investigando ya en Fiscalía. Pero también vio usted cómo autoridades que fueron elegidas por ese mismo consejo hoy están siendo sentenciados en Estados Unidos, un excontralor, entre otras autoridades que pues dejan mucho que desear. Era una oportunidad para que la Corte también le dé un respaldo al país, porque es una pregunta que fue incluida en esta propuesta, porque era la voz de los ciudadanos, era un clamor ciudadano. Cuando recorríamos el Ecuador, una de las principales cosas, ese Consejo de Participación que tanto daño le ha hecho al país, eligiendo autoridades, pero Luisa, no es que yo me lo estoy inventando, lo dice la justicia de Estados Unidos, donde sí se sentenció a un contralor que tenía que tener cuidado de los bienes y recursos públicos. Así es. Entonces, hay mucho que desear, donde no existe la esencia que es la participación ciudadana, y sobre todo una de las atribuciones más importantes que tiene este Consejo, que es la designación de autoridades. Entonces, ¿con qué transparencia o con qué credibilidad nosotros vamos a confiar que este espacio elija a las principales autoridades? Yo creo que sí hay ciudadanos o hay representantes dentro de ese Consejo que cumple su rol con total probidad, pero también hay otros, como ya hemos visto en los chats que investiga Fiscalía, que no lo ha hecho. Entonces no puede convertirse en un espacio donde se negocien las designaciones de las principales autoridades de control de nuestro país. Ya la Corte se ha pronunciado, es lamentable. La segunda que usted menciona también sobre el juicio político, bueno, queda en evidencia que no quieren estar sujetos a control. Todas las autoridades son sujetas a control, el propio presidente de la República, el fiscal general del Estado, los miembros del Consejo Nacional Electoral, pero ellos no lo quieren. Son 9 ciudadanos intocables en el país. En algún momento, antes de la Constitución del 2008, ellos eran también sujetos a control político, pero viene la Constitución de Montecristi y se blinda, ¿no?, para que no puedan ser sujetos a control, y están tan blindados que no se pueden tocar. Es intocable, y se ha convertido para nosotros, dentro del Poder Legislativo, como un segundo legislador. Ve lo que está sucediendo en este momento. O sea, nosotros emitimos las leyes, ellos nos ponen en esa cuerda floja o la tratan de tumbar.
y hay que decir las cosas como son, pero no estamos pensando en los ciudadanos, estamos pensando en que nos conviene entonces en ese caso, porque esta pregunta fue clara, el que nada debe, nada teme, y por qué no pasarla, pero bueno, aquí seguiremos en la lucha, querida Luisa, no nos vamos a rendir. Yo creo que una de las principales características de quienes estamos en este espacio, en la función legislativa, quienes hemos decidido estar firmes en nuestras convicciones, es la valentía, es no rendirnos, y esto forma parte también del ejemplo que nos ha dado el presidente Daniel Noboa. Hablando de aquellas otras preguntas que tampoco han aprobado, está el que no están de acuerdo con que se plantee la pregunta de los casinos, que invitaba a reabrir estas casas de juego en hoteles de lujo. Bueno, seguramente para ellos no es necesario. Siempre es importante fortalecer también, como usted mencionaba, en cuanto a la minería. Estas cosas se han dado por debajo de la mesa, lastimosamente sin control alguno, que el lavado a través de actividades clandestinas, y legalizar una actividad que usted sabe en qué gobierno se retiró, con el control respectivo, ojo también con eso, era necesario. Existía ahí un porcentaje que iba a ser destinado al tema de la lucha contra la desnutrición infantil, pero otra vez la Corte decidió que no era procedente, y nosotros vamos a seguir luchando los mecanismos que sean necesarios para poder avanzar y para poder sacar adelante el país. Tampoco procede la castración química para violadores. Ese es el tema que le puedo decir que a mí más me incomoda, y reitero, ¿cómo es posible que exista mayor protección para los violadores? Se vulnera, dice, el derecho a la igualdad y no discriminación. Se vulnera la integridad física y no es idónea. Y yo me pregunto, y le pregunto a todos los ecuatorianos, a su audiencia, Luisa, y la integridad física y mental de un niño, de un joven que ha sido violado, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿No se vulnera el derecho a la igualdad? ¿Por qué no ponderaron? ¿Por qué no se dieron cuenta que era necesaria una herramienta como esta de un registro de violadores, donde mañana cualquier ciudadano que pretenda acercarse a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros niños, lo más sagrado de nuestro hogar, pues no estén ahí circulando, no estén cerca, y no pretendan tampoco ir a trabajar en una escuela, a un colegio, a un bar, o estén cerca de nuestra urbanización, y de serlo así, saber y estar atentos por cualquier cosa? Entonces es un registro que aplicaba únicamente a sentenciados, no en una etapa de investigación, en una preetapa de investigación. No se trata de eso, pero más allá, imagínese lo que dice, o sea, se vulnera el derecho a la integridad física. Y yo me pregunto, ¿y el dolor que vive una víctima de violación, de abuso sexual? ¿Dónde queda ese derecho que es más relevante? Así, pues lo determina la Corte Constitucional. Con el dolor del alma, le puedo decir, cuando leí ese dictamen, no entiendo en qué país viven. Mientras más herramientas, más mecanismos de protección tengamos para proteger a nuestros niños, pues esa es la mejor forma también de darle ese cuidado que ellos necesitan. Y esta era una herramienta precisamente para protegerlos. ¿Qué daño le hace? ¿Qué daño le hace a la sociedad esta decisión? ¿Qué daño le hacen a nuestros niños? Pero bueno, le discriminamos al violador, atentamos contra la integridad física, es lo que dice. ¿Qué otras salidas tenemos para poder corregir esto que hoy por hoy, y con esta decisión, la Corte Constitucional ha dejado fuera? El tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el tema de un control para los magistrados de la Corte, y este tema que no es menos importante, sino también muy importante, como era esta propuesta de la castración química para violadores. Bueno, nosotros seguiremos insistiendo en estas peticiones que se hizo en su momento en la Corte Constitucional. No podemos exigirla nuevamente por la vía, porque ya ha sido descartado por parte de la Corte, pero veremos los mecanismos constitucionales y legales que nos permitan incluirlas dentro del ordenamiento jurídico, porque para nosotros es totalmente legítimo, para nosotros es totalmente válido y constitucional,
porque no se puede concebir que se rechace un registro de violadores para proteger a nuestros niños. Entonces, mayor protección tiene el violador, el que le hace daño, el que atenta contra la integridad de un niño, una niña, que la propia niña. Entonces, ¿dónde queda el interés superior de la niña? ¿Dónde se ponderó, señores? Ahí no existe la ponderación para ellos. Entonces, a mí si no me queda claro eso, señores, de cómo están emitiendo sus fallos, sus dictámenes, sus sentencias. En ese sentido, Luisa querida, no vamos a rendirnos, no vamos a bajar los brazos. Mientras estemos en este espacio en el que nos ha ubicado los ecuatorianos, porque nosotros nos respondemos a los ecuatorianos, no a 9 ciudadanos, que ya vemos cómo están procediendo. Yo le respondo a los ecuatorianos que votaron por mí y seguiremos utilizando los mecanismos necesarios para poder proteger a nuestra gente. Ya lo hará también el propio Ejecutivo desde sus competencias. Ahora, ¿no habría sido ideal, y esto se lo pregunto a Diana, la abogada, la mujer que conoce y sabe del tema de derecho, a esta mujer que nos representa desde la Asamblea Nacional, ir hacia una constituyente que en principio fue descartada? Usted que está cercana al gobierno, al presidente, ¿no sabe si han considerado la posibilidad o la necesidad de ir hacia una asamblea constituyente para poder ir con esas reformas profundas y desbaratar este andamiaje o este blindaje que se cocinó en Montecristi en el 2008? Mire, nosotros hemos trabajado en las necesidades urgentes y así lo hemos hecho con la normativa, y también el Ejecutivo lo ha hecho a través de la propuesta de enmienda y reforma parcial en su momento. Como usted sabe, se aprobaron el tema de bases militares como reforma parcial en la Asamblea Nacional, y así también la eliminación del presupuesto que el Estado le otorgaba por años a los partidos políticos, y lo que se planteó estas preguntas a través de enmienda para que puedan ser incluidas en el referéndum. En ese sentido, nosotros, mire Luisa, vamos a seguir trabajando. Es doloroso saber cómo se rechazan preguntas que es parte del clamor ciudadano. No vamos a rendirnos. Creo que tenemos oportunidades aún, el tiempo para hacerlo, si bien la propia Constitución establece los mecanismos para hacer los cambios a nuestra Constitución, la enmienda, la reforma parcial, la constituyente, será una decisión que la tome el señor presidente de la República, de ser el caso, pero nosotros aquí estamos comprometidos con el país. Sea lo que sea, vamos a responder a los ecuatorianos. Si es necesario una constituyente, pues se hará la constituyente, pero en este momento estamos luchando contra 9 ciudadanos, hay que decirlo, los ecuatorianos que eligieron de manera legítima a un presidente, a los asambleístas. Estamos enfrentándonos a 9 ciudadanos en un edificio. Las cosas así de claras. Diana. Y al crimen organizado, al crimen organizado, porque a ellos les beneficia la suspensión de estas normativas. Ahora, Diana, recientemente se cumplieron 100 días del trabajo de la Asamblea Nacional, 100 días en este nuevo periodo o mandato para el que fue electo, ya en una etapa o periodo completo de 4 años del presidente Daniel Noboa. ¿Cómo evalúas el trabajo que ha hecho el Poder Legislativo en cuanto a producción, en cuanto a legislación, en cuanto a fiscalización? ¿Qué es lo que podemos destacar? Y en el caso particular tuyo como presidenta de la Comisión de Transparencia, las leyes que a lo mejor estaban represadas, lo que heredó esta comisión. Entiendo que tú has venido trabajando con tu equipo, poniendo la casa en orden, y se ha logrado producción de leyes importantes. Muchos de esos artículos pues hoy por hoy están entrampados o suspendidos por la Corte Constitucional, pero eso no desmerece el trabajo que sí se ha hecho en la Asamblea. ¿Qué podrías rescatar y colegir como lo más importante o aquello que ha caracterizado a la actual Asamblea Nacional, al Poder Legislativo de turno? Mire, Luisa, y a todos los ecuatorianos, el Poder Legislativo ha hecho su trabajo en estos 100 días. 100 días que ha sido para nosotros necesarios para poder emitir las principales normas. Más de 10 leyes, Luisa, entre las económicas urgentes que ha enviado también el Ejecutivo, que se le ha dado el tratamiento que corresponde conforme la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la de solidaridad, inteligencia, transparencia social, áreas protegidas, integridad pública. Hemos hecho lo necesario para poder respaldar
en el ámbito de la seguridad a quienes nos defienden, también entregándole herramientas a la función judicial para que pueda ejecutar su trabajo. Pero a veces también nos sorprende que la policía, los militares detienen ya al ciudadano y luego lo ves libre nuevamente. Entonces, eso es lo que se quiere romper, eso es lo que se quiere cortar, porque aquí en este país, sí, es doloroso a veces ver que este tipo de actos sucedan, pero no podemos rendirnos, no podemos quedarnos en nuestro escritorio y ver desde lejos la situación. Tenemos que seguir trabajando con la esperanza de que estas cosas puedan cambiar, y por eso precisamente estas normativas que se han emitido en el legislativo son más de 10 leyes y un trabajo fuerte y decidido del presidente Nils Olsen en ese sentido. Más de $70,000 también recaudados en faltas, inasistencias, atrasos. El presidente ha sido muy riguroso y también con disciplina para que todos cumplamos lo que nos corresponde, porque este es un espacio del que debe dar honor a los ciudadanos. No podemos jugar con él, ni llegar a la hora que quieres, ni faltar, ni ausentarte de las comisiones o del propio pleno, ¿no? Ese es un punto muy importante, porque a propósito de lo que sí ha dado luz verde en la Corte Constitucional en el tema de la reducción de integrantes de la Asamblea Nacional, creo que de 151 a 71 o sí, algo es el por aproximado. El estilo. Ese es el aproximado. Escuchaba o leía un artículo en el que un analista decía, más que la cantidad es la calidad. Así es. Más que el número, hay que buscar siempre que cada uno, ya sean 300 o 10, sean gente comprometida, gente honorable, gente capaz, gente que verdaderamente pueda y vaya a aportar al Poder Legislativo. Y él hacía un señalamiento que también me parecía importante, estimada Diana, y hablando de la calidad más que de la cantidad, él señalaba que le parecía increíble cómo en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, había una serie de concursos de mérito y oposición que lamentablemente en muchos casos también hemos visto, y así lo demuestra la historia y así demuestra lo que estamos viendo, con jueces que se venden al mejor postor, con fiscales que se hacen los de la vista gorda, con delincuentes que entran y salen de las cárceles como Pedro por su casa o como que están en un hotel y de vacaciones, pero que en cambio para ser legislador allí no se necesitaba de tantos cargos o títulos. Te pregunto, por tu experiencia, tu capacidad, ¿no crees que a futuro y en adelante pudiera también considerarse que para que nos representen en la Asamblea sean personas debidamente preparadas, así como se exige que para el Poder Judicial haya una preparación vasta, cartas credenciales, masterados, maestrías, títulos que avalen el conocimiento, debiera también ser igual en el Poder Legislativo de representación popular, gente debidamente proba y capacitada para que puedan aprobar leyes y normativas jurídicas de un país o de un Estado que garanticen que definitivamente no van a ir ahí a hacer cualquier otra cosa que no sea cumplir con su deber y con el conocimiento profundo del tema? Bueno, nosotros coincidimos en que lo importante para estar dentro de una institución como es el Poder Legislativo, sobre todo, querida Luisa, es la probidad. Es alguien que ha llevado su vida de manera correcta, que ha demostrado respeto, honestidad dentro de su comunidad, porque al final del día quienes tú pides el voto es a tu ciudad, a tu provincia, a tu cantón. En ese sentido, concuerdo, es necesario también ese pudiera nivel, en un momento ese dado nivel de pensarse en preparación. aquello, ¿verdad? Pero bueno, se lo pidió en algún momento a la Corte Constitucional y eso se frenó diciendo que también es discriminatorio. ¡Qué barbaridad! Pero en todo caso, lo importante aquí es la propuesta que se hizo, pero que tampoco tenemos, yo aquí digo, ahí sí, pero en el tema de registro de violadores no, bueno, en fin. Imagínate. En todo caso, nosotros, mire, me incluyo, nosotros estamos listos de ser el caso para entregar nuestros salarios, nuestro espacio, nuestra futura participación.
Y la Corte pues, no quiere estar sujetos. Nosotros sí, no importa. Porque aquí es realmente demostrar quién está comprometido con el país. Y nosotros estamos comprometidos con el Ecuador. Y no Ecuador. solamente hay el compromiso, que en tu caso lo conozco, y de la gran mayoría, porque sé de tus cartas credenciales, sé de tu honorabilidad, no solamente como abogada, como comunicadora, como ciudadana, pero además eres una mujer preparada, que conoce de derecho, y esto no implica que tal vez otros profesionales de otras ramas no puedan tener una justa aspiración, pero yo veía, y trato siempre de desentrañar, yo no ando con argucias ni buscando, a ver, por aquí voy a poner una zancadilla. Me pareció un artículo interesante y quise rescatar de aquello esos dos conceptos que me parecieron válidos. El tema de que más que la cantidad es la calidad. Así es. Y el tema de que de igual forma como se exige preparación apropiada y debida para el cumplimiento de determinados cargos, un cargo tan serio como es el de un legislador no puede estar en manos de cualquiera. Bueno, sí es importante lo que menciona, querida Luisa, sí. la calidad de la preparación, en efecto, es necesaria para poder estar en esos espacios y también resalto, sí, la juventud, porque es una mezcla de todo, ¿no? Sin es duda. Una mezcla de tener esa aptitud también para trabajar por el país. Yo siempre digo a mis colegas, nos toca acelerarnos un poco más, a veces las circunstancias llegan a muchos, por lo tanto el compromiso debe ser mayor con los ciudadanos para evitar cualquier situación que ya hemos enfrentado. Por supuesto. Pero la calidad es necesaria y por eso cada uno de nosotros tiene su equipo de trabajo que tiene que ser gente también preparada y responsable con el país. Claro. Son más de 8 millones que se gastan en salarios y bueno, esta reducción más allá del número lo que debe implicar es calidad y responsabilidad con todos los ecuatorianos y que no exista pues esos pactos de medianoche para tratar de deslegitimar a un partido o tratar de dañar a otro colega. Venga de donde venga, exacto. Así es, esas prácticas hay que desterrarlas. Soñamos, yo sueño y anhelo que tengamos un legislativo de paz, donde tengamos unidad y pensemos en el único objetivo que es el bienestar del Ecuador. Esta pregunta pues ya ha sido aprobada para la enmienda. En ese sentido, pues seguiremos adelante, que sean los ecuatorianos al final del día en las urnas quienes decidan si procede o no. Pero aquí estamos dispuestos a entregarlo todo por el país, no hay una pretensión personal, lo único que queremos es que Ecuador tenga un futuro distinto, que mañana seamos recordados por algo que hemos hecho por el país y siempre respetando a nuestros ecuatorianos que han confiado en nosotros y siempre ser honestos y transparentes. Yo creo que esa es la lucha también diaria, ¿no? De buscar esa transparencia en todos los espacios. ¿Cómo anda el tema de la mayoría para la aprobación de proyectos importantes en la Asamblea? Porque es importante para poder dar luz verde y aprobar todos los proyectos que se tienen en mente. El día jueves, la semana anterior, se planteó una propuesta de resolución que fue aprobada por la mayoría, más de 80 votos, para declarar al cartel de los soles y también al Tren de Aragua como grupos terroristas. Fue un planteamiento que lo hizo ADN, la bancada, pues la otra bancada se abstuvo a propósito de la visita del secretario de Estados Unidos. Que hizo severas y fuertes declaraciones que dejaban muy mal parado al principal líder o figura del partido de oposición. Usted lo ha dicho en el marco de esa visita también y de las acciones que ha tomado el Ejecutivo mediante decreto de declarar a estas bandas, a parte del crimen organizado, pues nosotros también siendo coherentes con esa línea, pues desde el Legislativo se propuso emitir una resolución para que sean declarados a estos grupos narcoterroristas y no seguir amparando a estos ciudadanos que tanto daño le han hecho al país. Pues la otra bancada se abstuvo de apoyar esa resolución. Yo creo que ahí también es importante que la ciudadanía pueda ver nuestros plenos y se den cuenta quiénes están votando de manera contraria. Esta es una resolución que en qué le afecta a ellos. Pues tienen una posición de que esto no es verdad, de que esto es un invento,
pero la realidad es otra, ya lo ha dicho Estados Unidos, ya lo hemos visto, y el propio Ecuador ha sentido la presencia de estos ciudadanos y las acciones que se tomen para poder fortalecer nuestra seguridad a través de la resolución de la propia Asamblea Nacional, de los decretos del señor presidente y del fortalecimiento con otros países para nuestra seguridad, siempre serán importantes y necesarios. Entonces yo no entiendo quién se puede oponer a que esto no se dé, pero ya hemos visto en la sesión del Pleno de la semana anterior que votaron en abstención. Oiga, y a propósito de eso y para finalizar, ¿qué criterio le merece el hecho de, lo dijo la canciller, va a haber el respaldo a Estados Unidos para recibir anualmente a 300 ciudadanos en calidad de refugiados? Todavía no se ha explicado bien quiénes son, de qué nacionalidades son, cuál es su condición legal, y eso es algo que preocupa a muchos ecuatorianos. Aquí hemos recibido muchas preguntas o inquietudes y nos dicen, por favor, ¿podrían averiguar de quién se trata? Yo sé que en ese caso no le corresponde a Diana Jacome conocer de esos entretelones, pero sí hay preocupación porque en un momento como este, crucial para el país, donde el gobierno tiene como su principal objetivo, y es el objetivo y es el sentimiento que une a los 18 millones de ecuatorianos, de poder combatir al crimen organizado transnacional, de poder combatir todo cometimiento de delitos, sí preocupa muchísimo saber quiénes son los que van a venir en calidad de refugiados, para que no vayan, Dios no permita, a lo mejor ser personas con quién sabe qué tipo de antecedentes, encontrar aquí aliados que lo que queremos es desterrarlos, tal como se logró hacer en este gobierno, y ha sido una decisión muy aplaudida, como el haber podido enviar al líder de los choneros allá a Estados Unidos para que responda ante la justicia, en donde ahí sí hay justicia, y que aprendan lo que es bueno y que los demás pongan sus barbas en remojo para que vean lo que les puede pasar. Bueno, Luisa, este es un trabajo que lo viene realizando el Ejecutivo, serán ellos quienes puedan pronunciarse al respecto de los detalles de cómo se llevará a cabo esto. Nosotros desde el Legislativo trabajamos en apoyo a la seguridad, emitiendo leyes, y yo confío siempre en las acciones que hará el propio Ejecutivo desde sus competencias a través de Cancillería, pero aquí lo que hay que resaltar es el apoyo internacional, Luisa, el apoyo de Estados Unidos para nosotros, sobre todo también lo que hicimos en la Asamblea Nacional, aprobar el tema de ese candado constitucional que existía para el establecimiento de bases militares, y lo dijo el propio secretario de Estado de Estados Unidos, sobre cuando fueron expulsados de Ecuador, a quién le convenía no tener apoyo internacional en nuestro país para brindarnos seguridad, pues aquellos que estaban del lado del crimen organizado. Hoy la historia es totalmente distinta. Nosotros esperamos que en la consulta popular los ecuatorianos puedan dar paso a la pregunta sobre las bases militares, el artículo 5 de la Constitución, que fue debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional y que será llevado a las urnas. Al final los ecuatorianos decidirán si requieren también que otros países con esa fuerza, con esa capacidad logística de inteligencia, también apoyen a nuestros militares, a nuestra policía para fortalecer la seguridad. Yo considero que es una oportunidad importante la gente va a apoyar, para tener el apoyo internacional de quienes ya tienen experiencia y han luchado contra el crimen organizado, contra los narcoterroristas, y esta es una oportunidad muy, muy importante y trascendental para el Ecuador. Así que ya las competencias de cada función del Estado pues determinarán lo que se deba avanzar en ese sentido. Diana querida, hemos hablado de muchos temas, sí. Quiero agradecerte la gentileza y la deferencia que has tenido. Finalmente hemos podido tenerte en vivo aquí en la emisora, era una cita que teníamos pendiente, pero qué bueno que hayas podido llegar. Esta es tu casa, eres siempre bienvenida. Gracias por responder con la transparencia que te caracteriza de manera frontal todos y cada uno de estos temas que siempre han sido tratados por parte de esta servidora con el respeto que me caracteriza
para mis interlocutores y más aún para una colega y amiga a la que aprecio y respeto. Muchísimas gracias, Luisa. El cariño, el respeto y la admiración es mutua. Conozco tanto tu trayectoria y realmente el Ecuador siempre necesita periodistas de esa valía, de esa responsabilidad y capacidad. Te agradezco muchísimo por el espacio y agradezco a todos los ecuatorianos que sepan que aquí tienen una mujer legisladora que no los va a defraudar. Voy a trabajar fuertemente y los esperamos ahora en Durán. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Momento de una breve pausa. Ha sido la intervención en una entrevista en vivo y en directo desde nuestros estudios de la doctora Diana Jácome, asambleísta nacional por ADN, presidenta de la Comisión de Transparencia del Poder Legislativo. Una pausa y ya regresamos. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ Radio, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Más cobertura, más beneficios, más desarrollo para nuestros niños y niñas. Ampliamos el bono de los 1000 días, garantizando la salud a 172,000 pequeños, desde el embarazo hasta sus 2 primeros años. No es solo un bono, es el compromiso de El Nuevo Ecuador para la prevención de la desnutrición crónica infantil. El Nuevo Ecuador. El Nuevo Ecuador no se detiene, se anticipa, se prepara, no espera a que la crisis llegue, trabaja desde antes para que tú no tengas que preocuparte. Eso también es construir futuro, recuperando lo que otros dejaron caer, generando energía donde antes hubo abandono. Hoy, Ecuador está listo. Gracias al trabajo de estos meses, más de 1.500 megavatios se han sumado al sistema eléctrico.